Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20 en la mañana. Aquí estamos en el Informativo C20. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de las estaciones del Grupo Cima Producciones, Ecoradio Estéreo y Comunicar 20 en este día martes. Hoy es 16 de diciembre del año 2025, día de inicio de la novena de Aguinaldos, esta costumbre católica de Colombia que se celebra anualmente en la época de Adviento durante los 9 días anteriores a la Navidad, que es el 24 de diciembre, con alabanzas, cánticos y los platos típicos de cada región de Colombia. Bienvenidos. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. Según el IDEAM, hoy se espera que haya lluvias extensas en el Pacífico colombiano, en el norte y centro de la región andina, en el sur del Caribe y en el suroriente de la Amazonía. En la Orinoquía, por otra parte, habrá tiempo seco. Sin embargo, los departamentos en los que habrá más precipitaciones son Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Santander, Antioquia y Bolívar. De hecho, en estos lugares se espera que haya actividad eléctrica. En Bogotá habrá tiempo seco en la mañana de hoy martes, aunque el cielo estará mayormente nublado. Se espera que para la tarde haya algunas lluvias en Usaquén, Suba, Teusaquillo y Chapinero. En la noche también habrá lluvias, pero solo en el norte de Bogotá. En el resto de la ciudad, tiempo seco. La temperatura máxima será de 21 grados centígrados. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el Informativo C20. Un nuevo caso de feminicidio se presentó en Soacha y prende las alarmas en la ciudadanía y en las autoridades. La estación de policía de León 13 recibió información a través de la central de radio sobre una riña en un conjunto residencial. Un joven de 19 años reconoció haber primero herido y luego asesinado a su novia, otra joven de 20 años, con un arma cortopunzante. De acuerdo con cifras oficiales de la policía de Soacha, en 2024 hubo 2 feminicidios y en este 2025 van 5 delitos contra las mujeres, lo que prende las alarmas por la seguridad en este municipio cercano aquí a Bogotá. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. Continúan los escándalos en la Universidad Distrital. La Contraloría emitió una instancia de fallo de responsabilidad fiscal por irregularidades en el manejo de recursos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entre 2012 y 2019 se desviaron exactamente 20.200 millones de pesos. El valor de hoy serían cerca de 39.358 millones de pesos. La decisión fue adoptada por la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, luego de establecer que a través del Instituto de Extensión para la Educación y el Trabajo y el Desarrollo Humano, IDEXUD, se realizó un manejo indebido de recursos públicos provenientes de convenios y contratos interadministrativos mediante la constitución de una caja menor, señalaron en la Contraloría. En la mañana, siempre una buena noticia. Para Bogotá tiene que ver con las 16 becas gratuitas para formar a personas en tecnología
se buscan nuevos talentos en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, de la mano de Vicon Digital y Colcoders, pensando en qué personas con recursos más limitados pudieran tener oportunidades para adelantar este proceso. Como requisitos se exige vivir en Ciudad Bolívar, tener entre 14 y 48 años, contar con interés genuino en tecnología y en formación digital, no se requiere experiencia previa en programación o áreas tecnológicas y tener disponibilidad para cumplir con una ruta formativa virtual. Los seleccionados accederán a la ruta educativa en la plataforma Platzi con acompañamiento técnico, social y también con orientación laboral. El Programa de Excelencia Ambiental Distrital PREA celebra 25 años reconociendo a las empresas líderes en sostenibilidad de Bogotá. Durante un cuarto de siglo, hemos impulsado la competitividad de cientos de organizaciones, ayudándoles a demostrar su compromiso para que Bogotá sea una ciudad más resiliente al cambio climático. Consulta en ambientebogotá.gov.co y únete a la edición en 2026. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. Ni empresarios ni trabajadores llegaron a un acuerdo en la mesa tripartita de concertación que lidera el gobierno nacional para fijar el incremento del salario mínimo de 2026. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que, si bien el 15 de diciembre era la fecha límite para acordar un incremento producto del diálogo con las centrales obreras y el gremio empresarial, ninguno de los dos se movió. Por un lado, exigían el 16% de aumento de las centrales obreras y algunos agentes comerciales decían que lo más conveniente era el 7.21% y ahora será por decreto el aumento del salario mínimo. Cositas interesantes en la mañana. Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección de Inteligencia de Colombia, fue captado en un video cuando estaba de parranda en Nicaragua. La participación de este sujeto en el evento ocurre mientras es buscado por la justicia colombiana. Según el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, las posibilidades de que González fuese extraditado desde Nicaragua eran muy amplias, con el objetivo que este señor, cumpliera la medida de aseguramiento en prisión que le fue dictada el 3 de julio. El Tribunal Superior de Bogotá, recordemos, dejó en firme la medida de aseguramiento en cárcel contra este corrupto Carlos Ramón González por el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Para la justicia colombiana existe evidencia suficiente para inferir que el exdirector del DAPRE y del DNI fue el líder que a través de Olmedo López gestionó el pago de 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle a cambio de que se agilizara el trámite de reformas sociales del actual gobierno de Colombia, muy amigo de este sujeto González. En la mañana. El Centro Democrático definió a su candidata presidencial de cara a las elecciones del 2026. Tras un proceso interno que incluyó encuestas entre la ciudadanía y la militancia del partido, la senadora Paloma Valencia fue escogida para competir en la próxima contienda electoral. El anuncio se conoció luego de que la dirección del partido oficializara los resultados en su sede aquí en Bogotá. El camino hacia esta definición estuvo marcado por varios movimientos dentro del uribismo. Inicialmente 5 precandidatos aspiraban a representar al partido: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe Turbay y Andrés Guerra. Con el paso de los meses, la baraja se fue reduciendo en una terna conformada exclusivamente por las senadoras Valencia, Cabal y Holguín. En la mañana algunos prefieren un té, otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía. En la mañana. Se confirmó que los 2 policías víctimas del atentado en Cali fallecieron esta madrugada. La explosión ocurrió en el barrio Mariano Ramos, en el suroriente de la capital del Valle, cuando los uniformados patrullaban la zona. El ataque fue a la altura de la carrera 50 con Simón Bolívar, muy cerca de la Escombrera. Escuchas el informativo C20.
El ultraizquierdista Carlos Carrillo afirmó que se sorprendió por los señalamientos públicos hechos por la señora Angie Rodríguez, directora del DAPRE, en su contra, y aseguró que esos mensajes se difundieron por canales institucionales sin seguir los procedimientos establecidos. Dijo que se enteró mientras se desplazaban a Popayán por la alerta del Pura C y sostuvo que el uso de esos canales no debió ocurrir. Carrillo aseguró que durante su gestión detectó decisiones que atribuyó a órdenes del ilustrísimo Armando Benedetti relacionadas con nombramientos en el Fondo de Adaptación. Dijo que estos hechos reflejan acuerdos políticos y no criterios técnicos. Dijo que el benemérito Benedetti representa la política tradicional y sostuvo que, pese a las investigaciones que se han conocido a lo largo de los años, el Benedetti muy seguramente va a terminar en la cárcel. Bueno, y ahora, en medio de denuncias, de caos, de las acusaciones, de cosas tan turbias, el señor Benedetti reveló hoy que tiene pruebas que darían cuenta de un favorecimiento del exministro Luis Carlos Reyes a una red de contrabando en la región antioqueña. ¿Ah? ¿Qué tal estos tipos? El Programa de Excelencia Ambiental Distrital PREA celebra 25 años reconociendo a las empresas líderes en sostenibilidad de Bogotá. Durante un cuarto de siglo, hemos impulsado la competitividad de cientos de organizaciones, ayudándoles a demostrar su compromiso para que Bogotá sea una ciudad más resiliente al cambio climático. Consulta en ambientebogotá.gov.co y únete a la edición en 2026. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. Tras 4 meses de juicio en el Tribunal de lo Criminal de Besançon, en el este de Francia, la Fiscalía consideró probado que el médico de 53 años mató a sangre fría a 12 personas y trató de hacer lo mismo con otras 18, lo que le valió de boca del fiscal el calificativo de asesino en serie y el doctor de la muerte. Frédéric Bichet es, según el fiscal, el único denominador común de todos estos crímenes acaecidos en las clínicas de Besançon y el único que pudo cometerlos. Para ello, envenenaba a los pacientes con potasio y otros productos para provocar en las víctimas paros cardíacos con un móvil perverso, el de desgastar psicológicamente a médicos con los que estaba en conflicto. ¿Qué tal el tipo? Informativo C20. A un clic de la información. El gobierno de Chile informó que entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en el país suramericano por las inaceptables declaraciones del señor que es presidente de Colombia sobre la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las presidenciales chilenas. Comillas, por instrucción del presidente de la República hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país, cierro comillas, dijo el canciller chileno Alberto Van Claveren. Lo que dijo el presidente de Colombia fue, comillas, el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet, elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata a los pueblos. Cierro comillas, esto publicó el señor de aquí en otro de sus mensajes en referencia al pasado nazi del padre del señor Kast. Los deportes en el informativo C20 en la mañana. Bueno, temas más amables como el deporte. ¿Qué tal si comentamos que el chapecoense regresó a la primera división brasileña en la temporada 2026? Y rindió un emotivo homenaje al Atlético Nacional con su primera camiseta del próximo año, una campaña en la que estará celebrando 10 años de la conquista de la Copa Sudamericana. El club de Chapeco generó una hermandad con el equipo antioqueño desde los trágicos sucesos del año 2016, cuando el club viajaba rumbo a Medellín para disputar la Copa Sudamericana ante los antioqueños. El avión se accidenta y pierde
la vida la gran mayoría de los jugadores del plantel. Nacional, en un acto que conmovió y le dio la vuelta al mundo, renunció al título y el chapecoense se coronó campeón a nivel continental. Y ahí quedó una hermandad bien bonita. Son noticias buenas. Excelente esto que pasó. Cositas interesantes en la mañana. El fútbol uruguayo cerró la temporada con un reconocimiento especial que tuvo acento colombiano. Julián Millán, él es vallecaucano, ¿no? Defensor del Nacional de Fútbol, elegido como el mejor jugador por los hinchas tras recibir 18.500 votos en una votación abierta que destacó su regularidad, liderazgo y aporte decisivo en una campaña inolvidable para el histórico equipo de Montevideo. Millán no solo se ganó el cariño de la afición, sino también levantó títulos, campeón de la Liga, campeón de la Copa Connacional, consolidándose como una de las grandes figuras del club de la temporada. Y excelente por Julián Millán. Y cuando uno ve a Julián Millán y ve, por ejemplo, a William Tecillo, uno se pregunta, oiga, ¿y es que no existen para el actual técnico de la Selección Colombia? Pues ni los determina. Una pena. El Programa de Excelencia Ambiental Distrital PREA celebra 25 años reconociendo a las empresas líderes en sostenibilidad de Bogotá. Durante un cuarto de siglo, hemos impulsado la competitividad de cientos de organizaciones, ayudándoles a demostrar su compromiso para que Bogotá sea una ciudad más resiliente al cambio climático. Consulta en ambientebogotá.gov.co y únete a la edición en 2026. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, pasamos al ciclismo. El colombiano Fernando Gaviria, gran velocista, se encuentra en el centro de la polémica luego de que en los últimos días protagonizó un escándalo en Mónaco luego de su residencia al ser condenado a 2 meses de prisión en suspenso por haber manejado borracho a plena luz del día. Al eco ya generado por lo sucedido se sumaron las declaraciones de Brian Hunt, ex ciclista danés y ex director del Quick Step, escuadra belga en la que coincidió con quizás la mejor versión de Fernando Gaviria. En diálogo con el podcast Café Eddy, Hunt no solo aseguró no sentirse sorprendido por el escándalo de Fernando Gaviria en Mónaco, sino que además dijo algo que suena duro. Dijo, comillas, el ciclista más vago que jamás había conocido. Otra vez comillas, si tuviera que señalar a un ciclista al que pillarían conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mónaco, probablemente hubiera dicho Gaviria. Talentosísimo hasta donde más, pero con una pereza. Qué pesar que se perdió un talento colombiano. ¿Será que volverá? Informativo C20. Claridad y contexto. Para la final del fútbol colombiano, hoy el árbitro será Andrés Rojas de Bogotá, quien tenga la responsabilidad de impartir justicia en el estadio Manuel Murillo Toro. Alexander Guzmán y John Gallego lo respaldarán como jueces de línea, también conocidos como asistentes. Bueno, ya se sabe. Hay algunas posibles alineaciones para esta noche. El Deportes Tolima tendrá a Neto Volpi en el arco, Jorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo y Junior Hernández, Juan Pablo Nieto, Brian Rovira serán los 2 volantes tapón, Gerson González, Kevin Pérez, Mauricio González y Andrés Parra. Y por su parte, el Junior de Barranquilla tendrá a Mauro Silveira, Jomier Guerrero, Germain Peña, Javier Baez y Jason Suárez, Didier Moreno, Jesús Rivas, Jimmy Chará, José Enamorado, Brian Castrillón y Guillermo Paiva. Por encimita se ve que efectivamente el Junior tiene una mejor nómina que el Deportes Tolima. Eso sí, Tolima tiene que hacerle 3 para forzar los penaltis y 4 para ser campeón. Está difícil. Y por otro lado, el experimentado Wilmar Roldán ha sido designado como el árbitro central para dirigir mañana la final de la Vuelta de la Copa Colombia entre Medellín y Atlético Nacional, serie antioqueña por el título que se encuentra igualada a 0 goles. Estos fueron los deportes.
El Programa de Excelencia Ambiental Distrital PREA celebra 25 años reconociendo a las empresas líderes en sostenibilidad de Bogotá. Durante un cuarto de siglo, hemos impulsado la competitividad de cientos de organizaciones, ayudándoles a demostrar su compromiso para que Bogotá sea una ciudad más resiliente al cambio climático. Consulta en ambientebogotá.gov.co y únete a la edición en 2026. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas compartió las cifras alrededor del mercado laboral de la juventud correspondientes a octubre. Los datos dan cuenta que en el 10º mes de este año se registraron 2.300.000 jóvenes entre 15 y 28 años y que no estudian ni trabajan. Se conocen como los ninis. Se trata de la cifra más baja en los últimos 8 años, pues en octubre de 2017 fue la última vez que bajó de dicho umbral y se ubicó en 2.280.000 jóvenes. El comportamiento de este mercado ha venido siguiendo una senda de desaceleración en lo corrido del año. El dato arrancó en 2025 con 2.680.000 jóvenes en esta condición. Subió a 2.740.000 en febrero y de ahí en adelante se desaceleró. Entre el primero y el 10º mes de este año se evidenció una caída en el número de ninis de 386.000 y en la comparación interanual fueron 86.000 menos. El dólar al alza en Colombia se cotiza a 3.817 pesos. El petróleo WTI $56.72 y el Brent $60.44. El café colombiano al alza repunta hoy a $3.98 la libra en el mercado de Nueva York. 4.490 pesos vale un euro en Colombia y un Bitcoin $85.826. Aquí finaliza el informativo C20 con la actualidad de Colombia y el mundo en una presentación de Corradio Estéreo y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.